comenzamos Sana que Sana. Aquí pensando como siempre de martes a viernes a las 11 de la mañana en la salud de ustedes y de todos nosotros, pensando en nuestra salud física y en nuestra salud emocional. Y hoy vamos a hablar un poquito de ambas. Vamos a hablar de psicología y dolor. ¿Por qué van tan de la mano? Mi querida Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno. ¿Por qué tan junticos psicología y dolor, esos dos términos? Bueno, generalmente sabemos que el dolor no es netamente pues como una alteración física como tal, sino que también esto trae un impacto psicológico. Cuando se habla de impacto psicológico es también que la persona puede cambiar muchas cosas de las que está pensando y también no solamente pensamientos, sino también emociones y la forma también de comportarse con los demás. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que está todo el tiempo con dolor, es posible que este paciente pueda tener, digámoslo así, algunas alteraciones, digamos, a nivel emocional, pueda estar como más irritable o que pueda estar un poquito más sensible. Entonces esto también puede afectar hasta la visión de sí mismo, el mundo y también el futuro o los demás. Entonces a partir de eso, entonces no es solamente ver el dolor por una misma línea, sino que también esto cómo impacta a nivel psicológico, a nivel cómo me relaciono con el otro y a nivel también cómo entonces me estoy viendo a mí misma, qué tantas capacidades tengo o no en relación a este dolor y también cómo entonces me estoy percibiendo alrededor de todo lo que está sucediendo. Hoy con los especialistas de cuerpo y mente, con Juliana Suárez, psicóloga y especialista en cuidados paliativos, y con el doctor William Joaquín, anestesiólogo y especialista en dolor, vamos a hablar justamente de eso. Y también tendremos un segmento en el que enfatizaremos por qué es tan importante el papel de la familia en el acompañamiento de un paciente con dolor o cualquier diagnóstico. La familia en tu consulta de los pacientes que, valga la redundancia, consultan allí, juega un papel fundamental también. Sí, es muy importante porque hay que saber que la familia es como una diada con el paciente, es decir, uno nunca va a ver un paciente solito, siempre va a tener personas que están alrededor. Generalmente esas personas son la familia o personas también significativas que pueden generar pues como este rol de familia o acompañamiento. Entonces, ¿qué realiza la familia en todo este proceso? No solamente brindar acompañamiento, sino también ayudar a la adherencia al tratamiento, pero también brindarle un apoyo al paciente, porque generalmente se ha visto que personas que cursan con procesos de enfermedad crónicos avanzados o a final de vida, se ha visto que la familia es un apoyo muy importante, más que todo no en relación a el alivio como tal, sino que también como a sobrellevar la situación de una mejor manera y de tener como una mayor calidad de vida. Y esta mujer sí que sabe de la relación de psicología y dolor. Les decía que es especialista en cuidados paliativos. ¿Qué es eso? Bueno, los cuidados paliativos primero es como un acompañamiento interdisciplinario, no es solamente que lo hace psicología, sino que lo hacemos un equipo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, pues, y entre otras especialidades también. ¿Para qué? Para poder promover al paciente una calidad de vida cuando se encuentra con una enfermedad que es crónica, avanzada o a final de vida. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Como una evaluación impecable, se dice que es impecable porque se trata como de mirar todas estas líneas y poderle brindar como ese alivio del sufrimiento y ese alivio del dolor. Entonces no es solamente, y por eso cuando les decía al inicio, no es solamente el dolor físico, pero también tenemos que tener el tratamiento para ese dolor físico, sino que también tenemos que tener el tratamiento también para continuar viviendo, continuar y saber que bueno, que tengo una condición, pero esa condición no me marca a mí como persona, sino que eso es como que me acompaña y también cómo puedo tener una mejor calidad de vida junto a mi familia. ¿Y quién da el tratamiento? Adelante, Juli. El tratamiento como tal, esos fármacos o esas intervenciones para el manejo del dolor, son los anestesiólogos. El doctor William Joaquín es anestesiólogo, especialista en dolor. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Olguita, muchas gracias por la invitación. Y entonces, un anestesiólogo como usted está absolutamente de acuerdo en que sus pacientes deben complementar tratamiento tradicional farmacológico con ayudas que están relacionadas con la psicología y las emociones, William. Sí, así es. La mayor parte de los pacientes con dolor cursa, especialmente estamos hablando del dolor crónico, cursa con estas emociones que se asocian a alteraciones que llevan a empeorar el dolor. Por ejemplo, la rabia que se vive en el presente asociado a la limitación funcional que trae ese dolor, genera justamente en los pacientes esas emociones alteradas junto con la tristeza de no poder hacer cosas que antes hacían, junto con el miedo de no saber qué va a pasar con ese dolor.
empiezan a generar sufrimiento, y ese sufrimiento es esa resistencia a querer soltar lo que está sucediendo, a querer aceptar lo que está sucediendo, de alguna manera con compasión también. Son conceptos que a veces no se comprenden muy bien porque el paciente que está sufriendo de dolor, pues justamente está con ese dolor físico afectado, requiriendo medicamentos que en ocasiones alteran también algunos, pues los efectos adversos traen unas consecuencias que alteran también esa directa relación con su entorno laboral, social, familiar, de modo que a veces no se dan cuenta que esa resistencia que están generando frente al dolor, que esas emociones que las lleva a generar esa resistencia y a pelear contra el dolor, es lo que está aumentando más ese sufrimiento secundario. Entonces, claro, necesitamos el acompañamiento también de un grupo interdisciplinario para el apoyo. Aquí está la llave Así es. para ese tipo de atenciones. 305-316-6560, nuestra línea de WhatsApp, para que se comuniquen, para sentirlo cerquita, para que sepan que aquí están nuestros especialistas dispuestos a responder. Hoy la pregunta es, ¿tiene alguna inquietud sobre la relación entre las emociones y el dolor? Mientras llegan sus inquietudes, acuérdense que en texto, no en audio, nos queda muy complicado así. Vamos a ver esta pregunta para el doctor William Joaquín y Juliana Suárez. Veamos. Hola, mi nombre es Dana y tengo una pregunta. ¿Qué tanto influyen las emociones en la aparición de dolores y enfermedades? A ver, a mí esa pregunta me gustó porque entonces la gente dirá, entonces la gente se inventa los dolores o la gente por asuntos emocionales siente los dolores más fuertes. Eso puede suceder, no que se lo inventen, sino que de verdad lo sientan, pero que sea un asunto emocional el que produzca esta situación, doctor William. Pasan realmente las dos situaciones, tanto las personas que tienen dolor, cuando no aprenden a manejar o a transitar las emociones de una manera adecuada, y muchas veces no tenemos las herramientas para justamente hacer eso, para transitar de la manera adecuada esas emociones, es como si tuviéramos una manera de subirle el volumen al dolor o bajársela, y cuando las emociones no las aprendemos a controlar, pues el cerebro mismo lo que hace es subirle el volumen al dolor, total que está haciendo que el paciente perciba la intensidad del dolor, así físicamente no se presente mayor alteración, sí está percibiendo el dolor más alto. Y también pasa lo contrario, nuestro cuerpo es como un libro abierto donde nuestra mente va escribiendo cosas, y cuando nos duele alguna parte del cuerpo puede ser que nuestra mente quiera decirnos algo y a veces no le prestamos atención a eso. Creemos que simplemente puede ser, no sé, cualquier otra cosa, dormir mal o bueno, pero a veces, muchas veces, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es esa distensión abdominal, se asocia mucho a esa parte del mal manejo de las emociones. Entonces, desde aquí puede originarse un dolor, y un dolor se puede empeorar desde aquí. Entonces hay que poner esa mente a jugar a favor, porque también puede jugar en contra. ¿Qué dice Juli? Sí, siguiendo Juliana. como por la misma línea, es saber que cuando un paciente dice que tiene dolor, ¿cierto? No es como decir, no, usted está mintiendo o eso se lo está inventando. Pero así como lo decía también el doctor, es que las emociones juegan un papel muy importante en la sensación y en la percepción del dolor. ¿Por qué? Porque cuando en algún momento lo decíamos que cuando una persona tiene dolor, y por ejemplo tiene malestar emocional por alguna situación estresante, este dolor está físicamente, pero también la emoción nos puede dar una interpretación un poquito más aumentado o se incrementa y esa percepción del dolor. Entonces, ¿qué pasa también con esta emoción? Supongamos que si es ira, por ejemplo, entonces me va a generar una tensión. Entonces, una tensión aparte de la tensión que yo tengo del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ser un ciclo de dolor, tensión, dolor, porque mientras más tensión tenga, más dolor voy a tener, y mientras más dolor voy a tener más tensión. Entonces, la idea es como ayudar a regular estas emociones. Cuando hablamos de regular las emociones, muchos pacientes preguntan, pero entonces es que no puedo sentir, o es que entonces ya no voy a volver o no me puedo poner bravo nunca, o no puedo estar triste. Tengo que estar feliz siempre. Exacto, o sea, eso no lo es, sino que es también cómo yo voy a controlar estas emociones. Por ejemplo, muchos pacientes les digo, o sea, puede que a nosotros nos dé mucho mal genio manejar por X o Y motivo, porque no nos gusta, no sé, que se nos atraviesen las personas, los carros, las motos, lo que sea, pero entonces si yo solamente me llevo con la emoción, pues le tiraría el carro a todo el mundo, ¿cierto? Pero si yo también me ayudo a controlar un poquito, decir, bueno, también voy a respirar, pero sé que puedo sentir el mal genio y puedo continuar, también es como nos ayuda un poquito a poder desahogar esta emoción, pero de una forma como más adecuada. Yo diría, doctor William, que uno como paciente, como ciudadano de a pie que no sabe de medicina,
puede comprobar esa relación de emociones y asuntos y síntomas físicos en dos hechos que a cualquiera le han pasado. Usted está muy tensionado y fijo va para dolor de cabeza fuerte o migraña. O sea, muchísimas personas cuando están ansiosas se estresan, les da dolor de cabeza o tienen problemas estomacales. Eso es un reflejo de que las emociones activan o desactivan. Sí, así es. A veces el no reconocer, una de las cosas que hay que hacer es reconocer las emociones, y Juli lo estaba mencionando justamente. Yo primero tengo que reconocer si tengo ira, si tengo tristeza, si tengo alegría. Al reconocer la emoción, yo puedo ya, prestándole justamente atención a lo que me está sucediendo, puedo empezar a darle un manejo a esto. Cuando a veces no reconocemos esa emoción o lo que me está sucediendo en ese momento, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Por ejemplo, si yo estoy muy estresado, pueda que esté con los hombros muy contraídos y al contraerlos no soy consciente de eso porque no estoy prestando atención ni a la emoción que estoy teniendo ni a la postura que estoy adoptando. Y eso finalmente me va a generar un dolor de cuello, una cervicalgia se llama eso, que muchas veces hay dolores de cabeza, que en este caso se llamaría una cefalea cervicogénica, o sea que se está originando por esa contractura muscular que me aprieta unos nervios, que me genera ese dolor de cabeza en la parte de atrás. Es una cefalea tensional, un dolor de cabeza por tensión. Y muchas veces se genera es por no reconocer lo que está sucediendo, esa emoción negativa, esa rabia, esa ira que tengo y esas malas posturas que puedo estar adoptando justamente relacionadas con esa emoción. Empiezan a llegar nuestros mensajes de WhatsApp. Buenos días, gracias por ver Sana que Sana. Yo llevo más o menos 7 años con mucho dolor en los miembros inferiores, más que todo en la noche. Me han mandado muchos analgésicos y nada me vale. Ya ni sé qué hacer. Entonces juguemos que yo soy esta persona y llegué y primero consulto al anestesiólogo, porque uno siempre, cuando dice dolor, ¿qué harías tú con un paciente como yo y Juliana? Muy bien, 7 años de dolor, estamos hablando de un dolor crónico, justamente se trata de esos dolores que a veces ya desbordan, que se van más allá del tiempo esperado para la resolución de lo que llevó al dolor. Ahí se empiezan a presentar que muchas veces el manejo para esto es el manejo del síntoma, es decir, yo consulto por dolor, llevo 6 meses con dolor y me empiezan a dar un medicamento para calmar el dolor. Pero la cosa es, ¿qué hay atrás de ese dolor? Ese dolor, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sufriendo? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es la causa de ese dolor? Si nos quedamos en tratar el síntoma y no abordamos la persona que está sintiendo el síntoma, la persona con todo su contexto familiar, social, laboral y demás, pues nos quedamos fuera de contexto solamente callándole la boca al dolor. Y 7 años ya estamos hablando de ese dolor crónico. Entonces, la respuesta a la pregunta es no basarse, o sea, no dejarle solamente la responsabilidad de la mejoría a un medicamento o a una inyección o al médico, porque a veces consultan es por eso. Yo vengo a ver usted qué hace por mí, porque tengo dolor hace 7 años. Entonces nosotros con ciertas herramientas que trabajamos en conjunto en este manejo interdisciplinario le decimos, bueno, al paciente, te vamos a enseñar cómo aprender a manejar ese dolor, transitar las emociones y a partir de ahí empezar a mejorar ese dolor de adentro hacia afuera. Entonces de ahí pasa justamente a donde Juliana y entonces. Exacto, ahí es como empezar primero como a valorar la persona, como cuántas han sido como los cambios que ha tenido a partir de este dolor que ha sido como durante 7 años, qué tanto también hay reacciones emocionales o posiblemente pueden haber cambios no solamente a nivel emocional, sino también en la percepción de la autonomía e independencia, también en mirar cómo ha afectado esto en el estilo de vida, en la calidad de vida. Entonces la idea de la parte de psicología es como empezar a recoger como toda esta información y también observar como, bueno, cuáles han sido los cambios y no solamente observarlos, sino también cómo los vamos a ir afrontando, también proponiendo pues o identificando herramientas o estrategias de afrontamiento que le puedan ayudar a esta persona a estar un poco mejor frente a todo esto que le ha sucedido. Perfecto, sigamos respondiendo inquietudes de nuestros televidentes hoy en Sana que Sana, hablando de la relación entre psicología y dolor, emociones y dolor. Veamos. Hola, mi nombre es Paola. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que una mentalidad positiva permite un alivio más efectivo? Así es, justamente eso es lo que nosotros buscamos generar en los pacientes. Muchas veces el dolor mismo lleva a pensar en la persona que esa persona es solo dolor y que no ve nada positivo, que todo es negativo, que todo es malo, que no puede hacer, que no es capaz de hacer nada. Se empiezan a generar esos pensamientos de minusvalía, de incapacidad. Entonces, parte de la estrategia
no farmacológica incluye hacerle ver a la persona que sus conductas pueden modificarse, que su pensamiento puede modificarse frente a que sí es capaz de hacer cosas buenas, que sí es capaz de hacer otras cosas diferentes, que no todo es malo, que el hecho, por ejemplo, hay una ausencia de sensación que es positiva, no sentir hambre, es una ausencia de sensación y es positiva, es buena. Asimismo, habrá un momento en que tengo calor y tengo un viento fresco, esa sensación es positiva, entonces no todo es malo, empezamos a ver esas cosas positivas y la persona cuando tiene esa capacidad de enfrentar la vida de esa manera más positiva, más propositiva, se va llenando justamente de herramientas que lo ayuden a sacar de ese círculo vicioso de que todo está mal, cada vez va a estar peor y eso motiva al cerebro a generar unas sustancias que facilitan justamente que el dolor se vaya incrementando. Y es que la mentalidad positiva no solo sirve para los diagnósticos, ¿sí? Para los dolores, sirve para el trabajo, sirve para la vida de familia, sirve para la vida de pareja, sirve para todo. Pero ¿cómo hace una psicóloga para ayudarle a alguien a cambiar ese chip de mentalidad negativa a positiva? ¿Eso se puede? Sí se puede con mucho trabajo, Y claro si el está. paciente Y si quiere, el paciente quiere, ¿cierto? Acá también es importante saber que cuando tenemos un dolor, generalmente, eso no pasa en la mayoría de los casos, hay pacientes que se enfrascan como en esta parte negativa, como decía el doctor, y que entonces empiezan a tener como una visión de túnel. Cuando hablamos de visión de túnel es como si no tenemos como otras alternativas. Pero entonces la idea es como a través también de psicología y con varias terapias pues, o varias técnicas de corte cognitivo-conductual podemos ayudarle también a este paciente a hacer como una revaloración cognitiva, es decir, bueno, esta es la situación que hay, pero también qué otras cosas se pueden brindar, qué otras cosas también se pueden hacer, porque si yo solamente me enfrasco o focalizo la atención en el dolor, es posible que entonces yo todo lo vea de una forma más negativa o digámoslo así, de una forma como con menos alternativas. Sin embargo, si yo tengo como, digamos así, como esa, no solamente esa mentalidad positiva, sino esa mentalidad de apertura, eso también me ayuda un poquito a mí a que la sensación y la percepción del dolor cambie y la interpretación de esto también pueda cambiar un poquito. ¿Ha tenido en su consulta, doctor William, pacientes a los que definitivamente no es necesario mandarles nada farmacológico, sino remitirlos inmediatamente a esa otra parte que maneja las emociones? Cuando hablamos de la parte farmacológica específicamente para el dolor como tal, he tenido pacientes en los que no he tenido que mandarle un medicamento analgésico específicamente. Sin embargo, sí muchas veces utilizamos algunos, especialmente desde el punto de vista homeopático, que es la parte de la medicina integrativa que también utilizamos, y son medicamentos que le dan como una información a tu cuerpo, a tu cerebro, para que empiece a activar mecanismos para que funcione mejor. Entonces son mecanismos de acción muy diferentes, pero sí hay pacientes en los que directamente analgésicos de entrada no utilizamos, sino es más reguladores, porque a veces lo que necesitamos es regularnos, más que algo que nos mantenga así como calladitos, porque a veces ese tipo de analgésicos se van volviendo como el escudo detrás del cual escondo mi dolor y no dejo transitar la emoción que está detrás de ese dolor. Entonces es un poquito diferente el concepto de los medicamentos. Vea esta pregunta, doctor. Buenos días para ti. Hace 8 años estoy en tratamiento por dolor de cabeza, que es insoportable para quienes tienen dolor de cabeza crónico. Dicen los médicos que es migraña. Hace 4 años tomo topiramato, doc, y a veces despierto con dolor de estómago y de cabeza. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, el dolor de cabeza puede tener diferentes causas, muchas causas realmente. Hay dolores de cabeza que están originados en los nervios, hay dolores, como estaba hablando yo ahora, del dolor, la cefalea tensional, es el dolor de cabeza por esa tensión que mantengo. Así también está el dolor de cabeza producida por sobreuso de analgésicos. Cuando me excedo en el uso de analgésicos, el acetaminofén, me la paso tomando acetaminofén, solamente ese hecho puede generarme dolor de cabeza. La migraña a veces no siempre son migrañas, a veces son dolores de cabeza de otro tipo. Entonces hay una clasificación gigante y por lo mismo hay múltiples causas. Ya 8 años con dolor de cabeza, yo he tenido pacientes de 20 años de dolor de cabeza y que todos los días mantenían con dolor de cabeza, pero a través de esas estrategias interdisciplinarias, algunas infusiones de medicamentos, escuchando al paciente, dándole tiempo de que saque eso que tiene allá guardado, vamos logrando que esos pacientes vayan también bajando un poco esa emoción negativa, soltando esa resistencia que tienen y dejar de pelear contra el dolor y de esa manera se van logrando días de alivio
posiblemente no todos. Es decir, el enfoque del dolor de cabeza realmente es amplio, hay que evaluar pues a la persona, no todos los dolores de cabeza se manejan iguales. Por supuesto, pero yo diría que en términos generales la idea, y se lo decimos mucho a nuestros televidentes, es que no se acostumbren al dolor, ¿cierto, Juliana? Que la idea es tocar puertas, alzar la mano, buscar soluciones. 8 años viviendo con dolor de cabeza, yo me imagino que a veces terminan acostumbrándose, esa no es la idea. Sí, la idea es que saber que siempre hay algo como por hacer, entonces puede que el dolor de cabeza pueda persistir, igual como decía el doctor, hay que primero identificar como, bueno, cuáles son los factores que pueden estar contribuyendo como a este dolor y descartar pues como algunos u otros diagnósticos. Sin embargo, es también saber que sí hay algo por hacer en relación a que se puede entonces no solamente centrar en esta patología o en estos síntomas dolorosos, sino que también brindarle al paciente, decir, bueno, con el dolor se puede hacer muchas cosas. A veces, por ejemplo, me preguntan mucho, bueno, entonces, ¿y yo cómo voy a hacer, cómo me voy a vivir con el dolor? Pero entonces no es vivir con el dolor con resignación, sino que también hay varias técnicas y varias terapias en donde también decimos, bueno, el dolor pasa, pero tu vida sigue. Y el dolor pasa, es como que listo, sí, yo sé que tienes dolor, pero que podemos hacer algo más por este dolor. Entonces también la idea es como el acompañamiento interdisciplinario, porque como hay que decirlo, no es netamente todo psicológico, no es netamente todo físico, sino que también hay que tener como una evaluación Integrativo. integral. Es. Y en ese acompañamiento la familia juega un papel muy importante. Tenemos nuestra sección Historias de Vida en Sana que Sana. Ya voy para ahí. Una diosa, Dios mío. Mayra Alejandra Patiño y Eliana Patiño son hermanitas y se adoran, ¿cierto? Sí, A ver, inseparables. ¿cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor? La menor me va a matar, pero no se nota mucho. La mayor. Yo. Ah. ¿Cómo estás, Mayra? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Y Eliana es la hermanita que ha estado en las buenas y en las malas con su hermana mayor. ¿Qué significa para vos, Eliana, Mayra? No quiero que lloren, no trajimos Kleenex. No, tranquila, mi hermana es mi compañera de camino. Es un apoyo, es mi polo a tierra, es a veces esa fortaleza que uno necesita tener al lado. Entonces, ella es una parte fundamental en mi vida y ahora sí, pues muchísimo más. Ay, me acordé de mi hermanita, de Laura Umaña, que la amo, que es lo mismo para mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en tu vida a nivel de diagnósticos que ha requerido que tu familia y tu hermana estén tan cerquita de ti? Bueno, hace varios años a mí me diagnosticaron un trastorno afectivo bipolar tipo 2, el cual al inicio pues obviamente yo no aceptaba el diagnóstico ni el tratamiento por las implicaciones y que esto traía pues como en la vida mía. Y desde el 2 de agosto exactamente, empecé con una serie de síntomas y signos clínicos también, y aparte pues de mucha intervención médica y demás, me hicieron diagnóstico de fibromialgia. Que es bien dolorosa, ¿no? Mucho, y hay muchos mitos detrás de ella. Entonces yo decía al principio, pero ¿cómo así? Fibromialgia, pues como que me resistía al diagnóstico. Mi familia ha sido muy importante desde esa fecha, pues ellos siempre han sido pues el motor de la vida, porque somos 4, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, y somos los 4 para 4. Ah, qué frase tan bonita. ¿Cómo han vivido este proceso? ¿Cómo esos otros 3 se han unido alrededor de Mayra para acompañarla en este camino, Eliana? En realidad, pues a todos nos sorprendió demasiado ver una persona tan activa, tan entregada a su trabajo, porque ella era obsesiva con el trabajo y llegar del trabajo, eso era 24/7 prácticamente, porque como ella es médica, entonces llegar y esa entrega a sus hijos y de un momento a otro sentirla totalmente lisiada, totalmente reducida a una cama, porque ella llegó al punto, el dolor la tuvo totalmente acostada, tocaba lidiarla, mi mamá 100% con ella, la tenía que levantar, la tenía que llevar al baño, la tenía que mover, le tenía que dar la comida, porque llegó al punto que ni siquiera se movía. Entonces fue demasiado fuerte, frustrante, pero a la vez yo soy como un poquito esa base de decir, bueno, pero tenemos que estar fuertes porque hay que levantarla. Positiva, de la que hablábamos ahorita. Hay que levantarla, hay que buscar opciones. El sistema de salud es perverso, el tradicional. Claro está.
Entonces, más con enfermedades como estas, que de una vez la tiran a lo psicológico, de una vez está loca, le produce eso, simplemente está en la cabeza, ella misma se produce el dolor, que es lo que no entiende tanta gente, lo que está explicando el doctor ahorita, que no es simplemente porque yo quiero y yo simplemente produzco el dolor con la mente, no es así. Entonces, gracias pues a Dios, encontramos el instituto. Alguna vez yo en redes sociales empecé a mirar y encontré la dirección de ellos. Y empecé a investigar pues, de qué se componía, qué grupo interdisciplinar médico tenía. Y yo le dije, pues vamos, pidamos una cita y vamos. Y hoy podemos decir, pues encontramos la salvación de vida de mi hermana. Qué bonito. Especialistas y familia. Especialistas, acompañamiento familiar y seres humanos, demasiado humanos. O sea, usted entra al instituto de ellos, mente y cuerpo, y la vida cambia. Cuerpo y mente. Cuerpo y mente y cuerpo, algo así. La vida cambia totalmente en realidad. Vos pusiste atención a la primera parte del programa, escuchaste lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué te parece lo que nos contó el doctor William y lo que nos contó Juliana frente a que las emociones, lo psicológico influye directamente en un dolor? Es que es totalmente cierto. De hecho, ellos son mis maestros pues en el tema, porque el doctor William, obviamente es mi anestesiólogo, es quien me ha controlado toda la parte de dolor, no solamente con la medicina tradicional, sino también con la parte homeopática, y también él también me da unos tips de vida, digámoslo así, que uno tiene que ir, porque es que si usted se quiere recuperar, usted tiene que seguir las indicaciones. Compartimos, porque es que lo que vos has vivido le ha pasado a muchas personas. Enfermedades emocionales que son tan importantes como las físicas, fibromialgia. Mucha gente, de pronto tú has sido valiente y has buscado ayuda, muchas personas se quedan calladitas con ese tipo de síntomas precisamente porque dicen, yo no estoy loco, y de eso no se trata, obviamente. ¿Qué has aprendido? ¿Qué quisieras compartirle tú a los televidentes con relación al manejo de tus emociones, al estilo de vida, que pudiéramos todos atesorar y aplicar en las propias vidas, pues para estar bien emocional y físicamente? ¿Qué te han enseñado allá como de estilo de vida para que nos compartas? Bueno, hay que hacer cambios en muchos aspectos. Uno, la alimentación es fundamental, el ejercicio, no esforzarse pues uno en ser el más fitness, el más atlético, ¿no? Yo empecé con 20 minutos de caminata, que para mí eso eran millas y millas por recorrer, porque yo no me podía mover casi. Es que yo llegué allá, parecía literalmente un robot. Qué pecado. Y el doctor con su tratamiento pues fue, y yo a él lo adoro porque es que él me puso a caminar nuevamente. Aquí está la esposa, cuidado. Ay, la Sandrita también. Pasito. También. Entonces, nutrición, actividad física. Actividad física, la parte mental. Siempre tener el pensamiento positivo, si soy capaz, quitar el no de la cabeza, reconocer de que sí estás enfermo, de que es una condición clínica que existe en la literatura, con Juli, vivir el día a día, el aquí y el ahora. Reconocer cada parte de mi cuerpo que me duele, imaginarme en un lugar hermoso y ver que sí me está doliendo, que puedo mentalizarme en esa parte que me está doliendo, pero que también con la mente puedo ayudarme a que ese dolor disminuya. Encontrar también los factores que lo aumentan, los factores que lo disminuyen, es uno conocerse día a día. Pero has aprendido mucho, Mayra. ¿Y ustedes también como familia han aprendido? Porque tenemos que estar en ese acompañamiento constante con ella, identificar, es más, a veces hacerle como esa alerta, pero mira, si esto es lo que te afecta, si ya sabemos que eso es lo que te está afectando, ¿por qué lo haces? O sea, es lo que tienes que disminuir. No lo hagas o disminúyelo, porque ella a veces es muy terca y quiere hacer varias cosas, y yo le digo, bueno, ya sabes que mañana vas a estar perversa, no te vas a parar de la cama. Porque como dijo el doctor, o sea, paso a paso, cosa por cosa. Entonces es como esa forma de hacer la cara en conciencia y entrar en razón de que tiene que asumir ciertas cosas así ella no lo quiere asumir, su mente lo tiene que procesar. Entonces, pues ahí estamos como en esa parte de apoyarla en todo, que nosotros apoyamos desde su parte emocional, su parte económica, todo, nosotros somos 4x4. 4x4, pues dos de las cuatro que vinieron hoy, saludes a los papás. Yo le agradezco mucho a ambas
la generosidad de venir y compartir este testimonio. Sé que muchas personas y familias se pueden identificar con esto porque están haciendo lo mismo o porque dicen, vamos a tener que retomar el camino y ayudarlo o ayudarla de la manera que es. Te felicito, Mayra. Muchas gracias. Y se te ve feliz, se te ve radiante, gracias a esa intervención y a ese acompañamiento. Y a Eliana, gracias y qué bonito que sean esa familia de 4x4 y se acompañen de esa manera tan bonita. Ay, Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de psicología y dolor, la relación entre las emociones y el dolor, y también en este segmento del papel tan importante que tiene la familia como parte de ese tratamiento integral que dan los especialistas. Vamos a una pausa, 305-316-6560 en nuestra línea de WhatsApp. Tenemos muchas ganas de responder sus inquietudes, ya volvemos. Esto es Sana que Sana. Hoy estamos hablando de emociones y dolor. Cuando hablamos de dolor, los factores psicológicos y emocionales juegan un papel muy importante que influye de manera negativa o positiva en el alivio o no de esa dolencia. La mente y el cuerpo trabajan conjuntamente. Es por eso que muchos de nuestros síntomas físicos podrían estar relacionados con las emociones. Y continuamos hablando con nuestros invitados y hay varias inquietudes de nuestros televidentes. Hola Paola, un saludo para ti. Paola nos dice, soy una paciente de 41 años, llevo 21 años con un dolor que se presenta en espalda, cuello y cabeza. Ya me han realizado exámenes y resonancia magnética y la cabeza está bien. Lo que yo necesito saber es qué me genera el dolor, porque hacer ejercicio me da dolor, dormir mal me da dolor, caminar, cargar una maleta pesada, mejor dicho, no tengo calidad de vida. Y a eso es lo que le apuntamos en este programa, que tengan calidad de vida. ¿Qué le podemos decir? Bueno, acá es importante saber que la calidad de vida es la satisfacción que yo tengo como con todas estas aspiraciones que quiero hacer en relación pues como a la vida o al proyecto de vida. A veces tenemos la posición o la idea que la calidad de vida es en relación al funcionamiento físico normal, ¿cierto? Entonces hay que saber que la calidad de vida es mucho más grande que todo esto, pues como digámoslo así, esa capacidad física o de funcionamiento. Entonces a esta paciente también es importante, pues ya ahora le doy la palabra al doctor con la parte física, pero acá también es importante saber que como es un dolor que ha venido durante tantos años, casi 20 años, entonces también es saber que bueno, que esto también cómo ha afectado no solamente a la percepción del dolor, sino también cómo ha afectado esa visión de sí misma y también que cómo también ha podido estar afectando estas reacciones emocionales. ¿Esto para qué? Esto la idea es como que continúe como un proceso a nivel psicológico, que continúe un proceso en donde se pueda evidenciar esto, porque digámoslo así que también cuando se dice que hay pues cuando ya se afectó la calidad de vida, esto puede generar también como unas reacciones emocionales, más que todo enmarcadas como en la parte depresiva como tal. O si no, también podemos mirar si no es solamente depresión, que obviamente se necesitan unos criterios pues como necesarios para poder diagnosticarlo, sino que también se puede generar como un síndrome de desmoralización, que es como también sentir que ya no soy capaz de hacer las cosas, que ya todo me está quedando grande, entonces prefiero alejar o evitar. Entonces eso es invitar pues como a esta televidente que entonces empezar como también este proceso de acompañamiento y también pues ya dejo la parte física con el doctor. ¿Qué nos dice el doctor? Bueno, es importante anotar que cuando la calidad de vida la relacionamos solamente con el hacer, es que no puedo hacer, no puedo hacer, no puedo hacer, pues justamente voy a ver posiblemente más limitadas mis posibilidades de lo que habitualmente podía hacer. Sin embargo, si nos relacionamos más desde el ser, ¿qué puedo ser yo? Puedo llegar a tener calidad de vida, así mi hacer esté más limitado. Entonces hay que relacionarse precisamente con ese ser, con esa parte espiritual, con esos proyectos de vida que se pueden desarrollar a partir de cualquier limitación, sea física o no. Los dolores crónicos, como en este caso estamos hablando de la espalda, incluso en este caso es imposible pues saber la causa, puede ser un problema en la columna, puede ser un problema muscular, pero incluso como estamos hablando en el programa de la parte emocional, las cargas emocionales que muchas veces nos vamos echando, que ni siquiera nos corresponden, esas cargas emocionales nos tienden a reflejar en ocasiones dolores físicos como el dolor de espalda, el a veces no saber dar o recibir nos genera a veces dolores en las manos, o sea, nuestro cuerpo va hablando y tenemos que empezar a interpretar qué nos quiere decir.
qué hay detrás de ese dolor, porque justamente una emoción negativa pudiera llevar a relacionarse con ese dolor que se está transitando. Perfecto, vean esa otra inquietud. Buenos días también para ti. Hace 2 meses tuve un accidente de tránsito. El domingo me dio una crisis de nervios con el solo hecho de pensar que tendría que volver a subirme a un bus. Tengo un dolor muy fastidioso en la parte de atrás de la cabeza, en la parte izquierda, que me coge todo el cuello. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Desde Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia, un abrazo para ti. Sí, bueno, en los accidentes de tránsito se presenta a veces algo que se llama el síndrome del latigazo, y es que cuando se presenta el golpe, el accidente, nuestra cabeza, que es pesada, tiende a seguir la dirección pues, del accidente. Entonces tiende a hacer este movimiento y genera un dolor en el cuello que pudiera ser la causa del dolor en este caso. Por supuesto, pues se necesitan evaluaciones y exámenes adicionales para decir que se trata de un síndrome de latigazo. Y en ese caso hay algunos procedimientos intervencionistas que se pueden realizar para disminuir, atenuar ese dolor, o algunos manejos farmacológicos. Sin embargo, también ahí llama la atención que se vienen presentando como esos recuerdos del evento, y ahí es donde viene esa parte psicológica o incluso psiquiátrica, que es lo que a veces se conoce como los flashbacks, que es... A ver si he aprendido, estrés postraumático. Estrés postraumático, Yes. exactamente. ¿Qué es eso? Que es vuelvo y recuerdo cosas del momento, y nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre presente, pasado y futuro. Simplemente voy a producir las mismas sustancias cuando tengo ese flashback, y mi cerebro no es capaz de decir, no, ahorita no está pasando nada, no está en ningún accidente, sino simplemente me lleva a vivir nuevamente esa emoción que sentí en ese momento, ese temor, esa rabia, etcétera, y genera las sustancias como si estuviera viviendo en ese momento. Entonces me va a dar palpitaciones, acelera el corazón, me sudan las manos, etcétera. Y eso es muy limitante porque muchas veces, según me indicaban algunos colegas tuyos en otro programa que hablamos específicamente del estrés, la gente evita hacer una cantidad de cosas y terminan casi que encerrándose en su mundo por miedo a volver a enfrentar eso. ¿Qué decir del estrés postraumático o de esa reacción que sino nos que dice? ante un accidente también hay que saber que se puede ser un estrés agudo o un estrés postraumático, ¿cierto? Todo esto depende también de la cronología pues, de la situación. Entonces, como lo decía el doctor, cuando empezamos a tener un estrés postraumático en donde ya vemos que esto está afectando nuestra propia calidad de vida, entonces, por ejemplo, que es acá que ya no voy a montar en bus, entonces trato como de evitar montar en bus, trato de evitar pasar por esa misma calle, o a veces cuando pienso en esa idea también me genera como, digámoslo así, como este malestar, me genera como este temor, y me genera también muchas reacciones emocionales, pero muchas reacciones también físicas. Entonces aquí es donde aparece que la palpitación, que entonces que el hormigueo en los brazos, que a veces la dificultad para respirar, y también a nivel cognitivo empieza como la focalización atencional. Entonces lo que yo me focalizo es, por ejemplo, en este bus, ¿cierto? O por ejemplo también está la catastrofización, entonces cada vez que yo me meto en un bus, entonces ¿qué es lo peor que va a pasar? Y también esto puede generar como una hipervigilancia y una aprensividad frente a esto. Entonces la idea es como también tener un acompañamiento psicológico, y también hay que mirar si es necesario también tener un acompañamiento psiquiátrico para mirar entonces también y ayudarle al paciente a volver a retomar como este tipo de actividades que no generen como tanto malestar emocional y que puedan retomar pues como de nuevo el estilo de vida. Y antes de nuestro segundo corte, esta pregunta, buenos días para ti. Tengo un hermano que hace más de un año tiene un dolor en el brazo derecho y pierna derecha. Se ha llevado a terapias y puede hacer los ejercicios sin impedimento, pero apenas termina, sigue caminando con la pierna y el brazo rígido. Hemos llegado a pensar que es psicológico. ¿Qué puede hacer la familia para ayudarlos? Dios te bendiga a ti también. Bueno, hablando justamente de la parte de las emociones, nuestro cuerpo a veces cuando tiene esos dolores lateralizados, se relacionan en ocasiones. Obviamente no siempre es así, pero el lado derecho del cuerpo y los dolores que se presentan ahí se tienden a relacionar con la parte de la pareja, y la parte izquierda del cuerpo más con los padres o con los hermanos, por ejemplo. Entonces hay personas que les duele el lado derecho del cuerpo, y empieza uno a investigar cuando están en la consulta y justamente se han presentado dificultades con su pareja, por ejemplo. Entonces, aquí decir el diagnóstico es este y lo que hay que hacer esto es difícil, por supuesto, porque hay que tener exámenes, evaluar el paciente, etcétera, pero no necesariamente pensar que sea psicológico. Hay trastornos funcionales en los cuales la parte mental influye, pero ya se tiene que haber descartado que efectivamente no hay nada físico, estructural en el cuerpo que lo esté generando. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana Aquí Sana estamos hablando de la relación entre las emociones y el dolor. En instante regresamos.
Regresamos a Sana que Sana, nuestro tema de hoy, las relaciones entre la psicología y el dolor. Es importante, doctor William, que haya empatía entre quien atiende y entre quien consulta, que paciente y médico hagan una buena llave, haya empatía literalmente para ese proceso que se viene. Sí, claro, la parte de la humanización como tal de la salud y de la atención médica, de esa relación médica, hace parte intrínseca de la atención, es decir, no tendríamos que recalcar que tiene que ser una atención humana. Sin embargo, a veces las consultas de 20 minutos, la cantidad de papeles que hay que llenar, bueno, diferentes circunstancias han hecho que esa relación médico-paciente se haya ido fracturando. Ahora el paciente ya no es paciente y a los 5 minutos que ha pasado y no lo han atendido, entonces está tocando la puerta del consultorio, ¿qué pasó? Que mi cita era hace 5 minutos, ya el médico a veces no centra la atención en los ojos del paciente, sino que está centrada los ojos en el computador. Entonces eso llega, claro, fractura un poco esa relación, y si yo no tengo una empatía, si yo como paciente, primero, no confío en un médico que no me mira, no confío en lo que el médico me va a mandar, pues posiblemente le voy a hacer más caso a un vecino que me diga tómate esto, al médico que más cierto tómese esto otro. Entonces hay que empezar desde ahí a mejorar esa empatía, pues también en el campo médico, sin generar tampoco que esas emociones lleguen a afectarme a mí, porque también puedo fatigarme y cansarme de todas esas emociones negativas que pueden estar llegando. Entonces hay que buscar mejorar esa relación médico-paciente, una escucha empática en la que el paciente se sienta que le están poniendo cuidado. Es importante. Que es importante exactamente para el manejo. Perfecto. Esta otra pregunta, muy buenos días. Es importante un buen diagnóstico. Yo siempre sufrí dolor de cabeza, especialmente en el cuello y también mareos. Los médicos decían que era estrés y mi estrés era una malformación de... Arnold Chiari. Entonces mire que eso también va en doble juego, ¿no? En doble línea, ¿cierto? Que no siempre se le puede adjudicar el asunto, los dolores al estrés. Primero, como lo decía el doctor William, hay que descartar cualquier asunto fisiológico. Su estrés tenía una explicación física como tal, eso también pasa. Claro, la parte física es una de las cosas que tenemos nosotros que entrar a mirar primero. Por supuesto, si tiene lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, del síndrome del latigazo, pues yo tengo que ver que no haya tenido el paciente una fractura, una lesión adicional que esté explicando ese síntoma, sino que ya una vez hemos descartado eso, pues posiblemente vamos a encontrar que hay factores emocionales o psicológicos que pudieran estar influenciando en la percepción de ese dolor. Entonces no podemos nosotros decir que todos los dolores son emocionales, por supuesto que no. Hay que entrar primero a buscar justamente esa causa que lo está originando. Juliana, hablando, como recopilando un poquito todo lo que hemos contado hoy en este programa, entonces uno como paciente debe comprender, porque hay mucha gente que dice, pero este doctor se está metiendo en mi vida, me está preguntando muchas cosas personales y yo vine a que me quitaran un dolor. Yo creo que este es un llamado para que también los pacientes, además de ser abiertos, para que haya esa empatía y contar todo, las verdades con relación a su dolor y en fin, que entendamos por qué a veces los médicos indagan más allá en nuestros asuntos personales justamente para llegar al origen de muchos asuntos. Ese también es un llamado para nosotros como pacientes, entender que ese hurgar justamente tiene la intención de curarnos. Exacto, o sea, acá hay que saber que también todas estas o estos eventos traumáticos, estresantes, o por ejemplo todas estas emociones que hemos venido llevando por un proceso de enfermedad o por algunos síntomas dolorosos, eso contribuye, digámoslo así, también como a esto que nos está sucediendo. Entonces, como hablamos, el ser humano no se puede hablar simplemente como algo físico, sino que también es algo psicológico, social y espiritual. Entonces esto también tiene como gran impacto en estas patologías. Por ejemplo, también no es que uno se vaya a hablar con el paciente como a manera de saber qué es lo que está sucediendo, como por saber y ya, sino que también esto tiene como un más allá, como una razón de ser. Entonces, como lo decía ahora el doctor, cuando nosotros hablamos de la empatía es conectarnos con el paciente, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional, saber que lo que ellos nos están contando no es fácil y que sabemos que nos lo están contando, pero ¿para qué? Para tener como un abordaje un poquito más amplio, porque por ejemplo hay pacientes que viven eventos estresantes, entonces dicen, no, es que es estrés, pero entonces ¿qué es lo que está generando, por ejemplo,
ejemplo, si tengo mucho dolor de cabeza y si ya se descartó la parte física, porque eso sí hay que tener en cuenta que primero es la parte física, porque yo no puedo decir que tengo dolor de cabeza durante tanto tiempo, entonces es estrés. O sea, si ya le hicieron todos los exámenes necesarios, no salió nada, ¡tun! Exacto, entonces ahí es donde decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la vida o qué es lo que está pasando en las interpretaciones que yo tengo de la vida o qué es lo que yo estoy sintiendo que me está generando este dolor de cabeza? O a veces también se utiliza pues como esta parte de la somatización, entonces hay pacientes que dicen, no, ves que está somatizando, pero cuando hablamos de esto de somatizar es como realmente no es que no se esté sintiendo, se está sintiendo, pero que es algo más emocional que hay que empezar a elaborar. Perfecto. Terminamos, Ana, que es una conclusión cortica del doctor William. La conclusión es aprender a reconocer que detrás de un dolor o de una enfermedad está una persona, y una persona que sufre, que siente, que tiene que aprender, prestar atención a esto, reconocer ese sufrimiento, aprenderlo también a soltar y a tener compasión por él mismo, que es parte de este tránsito de las emociones. A nuestros especialistas de cuerpo y mente, William Joaquín, anestesiólogo especialista en dolor, y Juliana Suárez, psicóloga especialista en cuidados paliativos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre tenerlos acá y es un placer seguirlos acompañando en Sana que Sana. Mañana a las 11 de la mañana vamos a hablar de por qué nos hinchamos. Una vez se preocupa mucho por eso. Les vamos a decir, la hinchazón puede ser síntoma de qué diagnósticos, cómo prevenir y manejar la hinchazón. Vamos a tener cardiólogo, vamos a tener médico internista de Cardiovid y vamos a tener un cirujano vascular. 3 especialidades de las venas, 3 especialidades que hacen parte de esta explicación de por qué nos hinchamos y que mañana hablaremos de ella a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de miércoles para todos. Hasta mañana.